Adelante. Sí, es una duda. Entonces, digamos, lo fundamental es ese cambio que hace Tales de no recurrir a lo divino para explicación. Eso es uno de los elementos fundamentales, sí. Sí. Ah, ok. Pero, profe, si tengo entendido, bueno, a partir de la lectura, Tales sí consideraba el agua como, o bueno, sí consideraba la existencia de divinidades, ¿no? Tenía como una vista muy trascendental. Sí, bueno, habría que ver si trascendental en el sentido, trascendente, perdón. Trascendente, sí. En el siguiente sentido, Flores, ¿verdad? Es que no vi la Sí. pantalla. En el siguiente sentido, el punto con estos presocráticos es que al respecto de eso salen respondones. ¿Por qué? Porque resulta que las divinidades son de un tipo son un tipo de seres que estarían también condicionados por el agua como principio. ¿Qué quiere decir esto? Si el agua es realmente lo más fundamental de todo, ¿verdad? Incluso las divinidades se deberían a él. Y eso sí no es muy común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay nada más allá que el agua. El agua no se generó por la voluntad de un Dios. Ah, ok. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, aun cuando en la explicación pueden ubicarse divinidades, habría que ver cuál es el papel que ocupan dentro de esa explicación. Y ese papel también es diferente al papel que se le da, digamos, en la explicación mítica o en la explicación religiosa del mundo. Y es más, voy a volver a decir algo que creo que dije rápido y tal vez un poquito mal hace unos minutos. El principio, tal como lo entienden los presocráticos, generalmente lo explican también como algo divino. Pero por divino aquí no tenemos que entenderlo como una deidad, voy a decirlo así, como una deidad cúltica, a la cual se le puede hacer rito, sino que para los griegos, algo que es muy importante, algo que es como fundamental, también se lo llama divino. No sé si ustedes recordarán que en la Odisea, a Odiseo también se lo llama el divino Odiseo. Bueno, tiene que ver con la importancia que tiene el personaje, más que con una relación adivinada alguna, que sabemos que Odiseo no era divino en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, esa relación con lo divino es fundamental. Bien, si no tenemos alguna otra pregunta, podemos pasar a Anaximandro. Con Tales, lo que queremos es ver precisamente eso. El principio es el agua y tiene que ver con que el agua es lo que nos permite explicar todo lo demás y sus procesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a Anaximandro, entonces. Anaximandro, que les decía ahora, ¿verdad? Sabemos que fue discípulo de Tales, ¿verdad? Es otro de los físicos, ¿verdad? Y tiene tiene una peculiaridad, ¿verdad? Anaximandro, podemos decir lo siguiente, tiene una explicación que se parece en algo a la explicación de Tales, la similitud es que a partir de un principio se explica lo demás, se explican las demás cosas, a partir de un principio. Pero con Tales, tenemos que ese principio, de alguna manera, lo vemos en el mundo de lo explicado, o en el mundo explicado por él. ¿Qué quiere decir esto? El agua sigue siendo una cosa también, ¿ya? Y en ese sentido, Anaximandro da todavía un paso más en esa línea de la abstracción que Tales. O sea, el principio de Anaximandro es aún más abstracto que el de Tales. ¿Por qué? Porque del principio que propone Anaximandro no tenemos experiencia. Vamos, el principio, tal como lo genera Tales, ¿verdad? Sigue existiendo ahí. Todavía hay agua que bebemos, y hay agua que vemos, y hay agua en la que podemos nadar o en la que podemos ahogarnos, ¿ya? Pero el principio de Anaximandro no es ninguna cosa, ni tiene que ver, en ese sentido, ni tiene las características de las cosas que explica. Y Anaximandro
le llamó a este principio, lo tenemos aquí, toapeiron. Toapeiron. Vamos a ver aquí una operación lingüística o está relacionado con el término propiamente hablando, y esto es interesante, porque Anaximandro hace aquí una operación, ya la habíamos visto cuando vimos la palabra ontología, cuando veíamos el término toón, on como una partícula verbal convertida en una categoría a partir de agregarle el artículo neutro. Con Anaximandro tenemos más o menos lo mismo. La diferencia es que Anaximandro no utiliza una partícula verbal, sino más bien un adjetivo. Apeiron, apeide, es un adjetivo en griego. Vamos a ver si... Sí, aquí lo tenemos. El apeiron es literalmente lo sin límites, ¿verdad? Ustedes me imagino que conocerán palabras que empiezan con una A privativa o negativa, como por ejemplo cuando uno dice que algo es anónimo o que uno está afónico, ¿verdad? Esa A del inicio de esa palabra es negativa, significa no, o sea, niega lo que sigue, ¿verdad? Apeiron es algo que no tiene límites en el sentido de peires o peiras, tal como lo dice el griego, no tiene determinaciones, ¿ya? Apeiron como adjetivo es una palabra que se usaba, era una palabra usual como adjetivo. Por ejemplo, hay referencias al océano como un océano, como algo que es tan inmenso. Recuerden que los griegos no le conocían límites al océano. ¿Se acuerdan? Hay un montón de historias a propósito de que si uno sigue navegando, eventualmente llegaría al límite del mundo, pero ese límite no se conoce, ¿verdad? Entonces, por eso es que algo como el océano, algo de lo cual no tenemos la noción de sus límites, es algo apeiron o apeire, dependiendo dependiendo del género, ¿verdad? O sea, la palabra ya existía. Anaximandro lo que hace es que le agrega el artículo neutro y lo convierte al adjetivo en una categoría filosófica sumamente abstracta. Ya no es solo algo que no tiene límites, sino que es aquello que en su absolutez carece de determinación alguna. ¿Se entiende? Preguntas con esta explicación a propósito de esta operación que hace Anaximandro. ¿Todo está claro? Profe, Por favor. ¿por qué digamos que no se le da la característica de Dios a esto? ¿O qué lo diferencia de un Dios como este arquet de lo infinito, lo sin límite, digamos? O sea, ¿por qué razón no se ve como un Dios, digamos así? Bueno, porque primero, no es una divinidad personal, digamos, en el sentido de que no es algo que opere voluntariamente. No es en ese sentido un ser con personalidad o con conocimiento de lo que hace, que eso generalmente es una característica de lo divino, digamos, en términos generales o más tradicionales. Segundo, no es, aun cuando es divino, como hemos dicho, es divino porque es importante, pero no es divino en el sentido de que sea algo a lo que se le pueda generar un culto o no es algo a lo que se le pueda dedicar una plegaria. En ese sentido es que no es un Dios religioso, ¿verdad? Y desde el punto de vista metafísico, digamos, no es una divinidad en el sentido de que Anaximandro no lo relata como una divinidad, digamos, que introduzca ningún tipo de operación en el mundo, sino que simplemente por su propia necesidad hace que operen las cosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que lo diferencia de la noción más tradicional de divinidad. Y por eso es que no lo es. Sí, Luis. Claro, claro. Ok, Muchas gracias. perfecto. No, con todo gusto. En ese sentido, hay gente que cuando pasan por esto dicen, profe, pero es que
las características, algunas de las características que tienen estos arjé son las características que desde siempre a mí me inculcaron, digamos, como características de Dios. Bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no se corresponde, ¿verdad? Ahora, el punto es, lo apeiron o el apeiron es completamente indeterminado. Entonces voy a decirles, voy a hacer una explicación que no es explicación, porque es una explicación con trampa. Que sea indefinido, que sea indeterminado, lo que quiere decir es simplemente que no se puede pensar. O sea, piensen cualquier cosa, ¿ya? Si lo pueden pensar, no es el apeiron, punto. ¿Ya? Y así, entonces, más bien, entonces, si ustedes lo que quieren es tener una noción de lo apeiron, simplemente piensen como la abstracción más grande que ustedes puedan generar, sin que eso genere un contenido específico al cual ustedes puedan recurrir. Porque el apeiron no puede pensarse. Porque nosotros pensamos, a partir del entendimiento, siempre en función de algo que está determinado. Lo indeterminado nosotros no lo podemos generar como contenido. No lo podemos pensar. ¿Ya? Por eso es que decimos que la explicación de Anaximandro es todavía más abstracta que la de Tales. ¿Verdad? Y es importantísimo, es importantísimo. El apeiron, vean acá, no es elemento, eso dice en el fragmento 1, es de una naturaleza distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso los elementos a los que recurrían las explicaciones antiguas, de los elementos hay experiencia. Recuerden, la teoría de los elementos era de que los principios fundamentales eran o bien el agua o la tierra o el fuego, etcétera, etcétera. Y de todos ellos hay experiencia. Pero el apeiron no puede. Del apeiron no podemos tener experiencia. Nuestros sentidos no podrían captarlo. Ni siquiera de manera abstracta nosotros podemos captar al apeiron. ¿Ya? Por eso es que no es propiamente hablando un elemento. Decimos que de él nace todo y en él se disuelve. El apeiron no solo es el principio a partir del cual se explican todas las cosas, sino también sus procesos. Lo único que podemos decir del apeiron, propiamente hablando, es que es inmortal, es indestructible. También por eso decimos que es divino. Pero solo por eso. Solo por eso. No es que le estemos endilgando divinidad alguna, propiamente hablando. ¿Se entiende? Sí, profe, y el apeiron cumple el principio de no contradicción. ¿En qué sentido? En que tal vez a como usted me lo está explicando ahorita, yo creería que él no cumple el principio de no contradicción. Por ejemplo, digamos, como aquí donde dice que explica lo particular, pero él no es particular. Viera que si hay un problema interpretativo a propósito de si hay o no contradicciones en el apeiron, pero no es precisamente por esto, porque que algo explique lo particular de lo que no es particular, eso no sería explicativamente un problema necesariamente. De la misma manera que nosotros podemos, por ejemplo, explicar las cosas concretas a partir de conceptos que no son ellos mismos concretos. Por ejemplo, los conceptos con los cuales nos referimos a las cosas concretas y tangibles, los conceptos no son ni concretos ni tangibles. Entonces ve que en la explicación el principio explicativo no cumpla las características de aquello que explica, ese no es un problema. ¿Cuál es el problema que podemos tener aquí? Bueno, hay una explicación a propósito del apeiron que es que no tiene absolutamente ninguna determinación, no tiene tamaño, no tiene color, no tiene origen, ni tiene fin, no tiene textura, no tiene nada. Ninguna de los rasgos mediante los cuales nosotros generalmente conocemos, los tiene el apeiron. Profe, disculpe. Ajá. Entonces, ¿cómo uno puede hablar de algo que no es nada? O sea, ¿sí me explico? ¿Cómo? No, cuidado, no es que no sea nada. Es algo que simplemente no tiene determinaciones. No es que no es nada, porque la nada no existe. Eso lo vamos a ver bien con Parménides. Quiere decir, o sea, que él sí tiene el principio de identidad. Ajá. Porque sí es apeiron. Sí. O sea, al ser apeiron ya tiene el principio de identidad. Claro, sí, y sería lo único que lo tiene, efectivamente. Ahora, eso, positivamente hablando, del apeiron no nos da más luces, porque el principio de identidad lo que nos dice es que el apeiron es lo que es. Pero, ¿qué es el apeiron?
cualquier determinación que utilicemos para explicarlo es problemática. Es que lo que yo quiero más bien decir es, por ejemplo, cómo un ser humano puede hablar de, por ejemplo, en este caso del apeiron, si ni tan siquiera él sabe de qué está hablando. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Precisamente porque Anaximandro lo que dice es, precisamente, si nosotros seguimos explicando las cosas a partir de las cosas, vamos a estar siempre inmersos en el mismo círculo de cosas. Él lo que dice es, para poder explicar realmente las cosas, vamos a remontar a algo que esté más allá de ellas. Y en ese sentido, ven, vamos a, y ese más allá, ahorita lo vamos a también a problematizar. José Pablo tiene una pregunta, tiene la mano levantada, bueno, ya la bajó. Sí, Pero... sí, profe, bueno, en realidad era para ver si estaba entendiendo bien lo que proponía Anaximandro. Él lo que trata de hacer es definir de dónde provienen las cosas bajo la construcción de un concepto que no se puede relacionar con nada de lo que en ese momento él conocía, como lo mortal, lo que se puede destruir y demás. Es como, digamos, separar este concepto de la realidad. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Ahora, eso no lo hace irreal, sino que lo hace funcional con reglas que no son las de las cosas que podemos explicar por medio de él. Ok. O bueno, separarlo de lo que en ese momento él había conocido. Efectivamente. Ok. Es como que las palabras, las descripciones, lo que hacen es como limitar las cosas a ciertas casillas y por definición el apeiron es aquello que no tiene límites. Entonces, Es correcto. Profe, disculpe, Claro. es que está un poco bastante denso este tema. ¿Usted puede dar por un ejemplo de algo que explique el apeiron? No, precisamente desde la propuesta de Anaximandro eso sería imposible. Porque el apeiron más bien es el punto completamente fundamental a partir del cual se explican todas las demás cosas. Él no depende explicativamente de nada y precisamente por eso es que entendemos que es lo más fundamental. ¿Me explico? O mejor dicho, ¿me explico por qué no puedo explicarle? Sí, yo a lo que le entendí, digamos, el apeiron sería un principio de razón suficiente. Sí, el apeiron es... Entonces, sí. Sí, tiene toda la razón. Ahora, de nuevo, ¿qué es? No lo podemos relatar con un concepto, porque es absolutamente abstracto, absolutamente indeterminado. No tiene ningún tipo de limitación a partir del cual podamos eficientemente explicar qué es. o sea, explica todo, pero no puede ser explicado. Efectivamente. Sí, Profe. digamos que para entenderlo de una forma más fácil o más occidental, es como una historia similar que cuenta la Biblia con el principio de existencia de Dios, que no tiene ni principio y no tiene fin, y que todo comienza en Él, pero, por ejemplo, no se explica de dónde viene, ni quién lo creó, ni nada de eso. En ese sentido, sí, efectivamente, el Dios cristiano también es un primer principio, es un arjé, funciona como un arjé, claro. Sí. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? El Dios cristiano tiene voluntad y genera la decisión. El Génesis dice aquello de que estaba Dios solito ahí y de pronto dice, bueno, que sea la luz. Y a partir, parece ser que de ese acto de voluntad, según la explicación judeocristiana, es a partir de ese acto de voluntad que se generan todas las cosas. El apeiron no. El apeiron es distinto en ese sentido. Más bien, bueno, se parecen en que ambos son principios, pero operan de maneras distintas. Bien. Profe, Es Sí. parecido al concepto del Dao esto. ¿no? ¿Cómo? Bueno, no sé qué tanto sabe del taoísmo, pero es bastante parecido el apeiron al concepto del Dao. En el sentido de que no se puede explicar. Ajá. Sí. En ese sentido es similar. En ese sentido es similar. Ahora, vean, yo quería hacerles una pregunta, y con eso, y dejárselas ahí, para que la peloteen durante el fin de semana, para que tengan con qué entretenerse, y es la siguiente. Desde lo que hemos visto en el curso, ¿qué pasa si nos hacemos la pregunta a propósito del apeiron en relación con la inmanencia y la trascendencia? ¿Es el apeiron inmanente? ¿Es el apeiron trascendente? ¿Ya?
Y eso sería, se las dejo ahí. Es como, Profe, dígame. sí, no, nada más tenía como una duda, digamos, esculcando un poco esta cuestión del apeiron. Podría decirse que el apeiron genera por llamarlo así, en un mundo físico, es decir, de la física. Ajá. ¿Estaría el apeiron en este mundo físico o no contemplaría algo tan indeterminado, algo en un espacio físico, digamos? Físico en tanto griego. Claro. El problema es que si fuera de parte del mundo físico, ya a partir de ahí podemos determinarlo. ¿Ya? Y en ese sentido, la explicación de Anaximandro, hay quien me dice, no, pero es que eso es trampa, porque entonces cualquier cosa que uno le pregunte, usted va a decir lo mismo. Y vamos a decir, Anaximandro lo que diría es, no es físico. No es físico en ese sentido. Sin embargo, la naturaleza depende completamente de él. ¿Verdad? Entonces ahí sí se podría afirmar que sería algo dualista, quizás. ¿Pero en qué sentido? En el que, digamos, tendríamos un mundo físico y tendríamos un mundo del apeiron, porque no podríamos, o sea, no podría estar en lo físico. La pregunta es si puede estar. Sí. Pero si pudiera estar, ya no sería lo sin límites, ¿no? Ya tendría sus limitantes. Precisamente por eso es que la pregunta es importante. Y por eso es que, y por eso es que me interesa que tengan esta pregunta ahí como para que la dejen ahí marinando de aquí sería el martes, ¿verdad? Bien, vamos a ir cerrando la clase hoy con esta pregunta. Profe, una última, nada más. Por favor. Entonces, el apeiron, digamos, se puede decir que es como lo que explicaba Kant con lo noumenal. Noumenal es más bien. Que es algo más intelectual que del fenómeno de las ideas y ya. Ahí sería problemático por una cuestión técnica. Vamos a ver, es que lo nouménico también, a lo nouménico también llegamos a partir de una parte de la crítica de la razón pura que se llama la deducción trascendental de los elementos. En cambio, el apeiron no. El apeiron no es algo a lo que llegamos, no es algo que propone el ser humano. En última instancia, el noúmeno, que está más allá de la experiencia posible, se parecería al apeiron en ese sentido. De eso no podemos tener experiencia, pero solo en eso. Solo en eso. En todo lo demás, la construcción teórica que hace Kant y la construcción que hace Anaximandro teóricamente son muy distintas. Hay ahí como un tufillo. Hay ahí como un tufillo, podríamos decirlo, pero nada más. Mira que es que no me queda... Le voy a ser honesto, no me cabe en la cabeza que algo que no puede ser explicado se esté hablando y que alguien trate de explicarlo, pero no puede ser explicado. ¿Sí me explico? O sea, que el filósofo diga, es que es algo que no se puede explicar y él empieza a explicar porque no puede explicarse. Le voy a decir algo. Tiene usted toda la razón. El apeiron no le cabe en la cabeza porque no puede caberle. Si le cupiera en la cabeza ya no sería el apeiron. Claro, pero pero por eso, digamos, y después él habla trata de decir que existe algo que no puede ni tan siquiera él comprobar que existe y no ha tenido experiencia de eso. Es como que yo me diga que soy filósofo y me invente otra palabra y otro fenómeno, diga que es que no lo puedo explicar. Es como decir, Dios existe porque según la Biblia dice que Dios existe. ¿Sí me explico? Es correcto, es correcto. Eso es una posible crítica a estas teorías. De hecho, por ejemplo, si usted remitámonos a Hobbes, Hobbes, empirista que era, él lo que criticaba de todas estas explicaciones es que realmente, ¿cuál es la evidencia de que efectivamente esta explicación cumple con o sea, efectivamente las cosas cumplen con lo que dice la explicación? Sí, efectivamente, ese es un punto de crítica. No, vamos, ya yo les dije, estas explicaciones están superadas y por buenas razones. O sea, Sí. no es que tampoco yo necesito que ustedes se vuelvan, no sé,
no sé, club de fan de Anaximandro o algo así por el estilo. Sí. No, no. Y está muy bien que veamos también las limitaciones. Ahora, el punto es, vean, ahorita no les caigamos encima solo por caerles de encima. También vean que aquí lo que está tratando de hacer Anaximandro es un esfuerzo explicativo muy grande a propósito de las cosas, ¿verdad? Que trata de obviar a las cosas mismas como elemento explicativo. No sé si me entiende. O sea, las cosas no son, ya que lo que yo quiero explicar son las cosas, prefiero no recurrir a ellas. Esa sí es una decisión, digamos, explicativa, de repente muy cara para la explicación, pero tiene su importancia, digamos, en lo que está haciendo Anaximandro. Profe, un comentario ahí, nada más, real, fue que leyendo de ayer los Tales y Anaximandro, como que al principio uno dice, "Oye, sí, y no es tan interesante lo que dijo, pero uno lo ve de una perspectiva siglo XXI, de que ya todo está aprobado", pero cuando me puse a verlo en perspectiva, viendo no sé, como el contexto tan mitológico y religioso en el que están embebidos esos pensadores, o sea, llegar a decir, no, la verdad todos están mamando, es el agua, existe algo o alguna razón más racional, inteligible, que se puede explicar, eso sí fue un paso enorme y la verdad me imagino que dio paso a... Sí, de repente no necesariamente uno tiene que decirlo tan floridamente, digamos, pero sí, efectivamente. Ahora, cuando usted dijo que uno los lee y no le parece interesante, estuve a punto de decirle que ya se había quedado, ¿verdad? Porque, Ok. no sé, o sea, esto termina siendo apasionante en el sentido de que, vamos, o sea, esto es importantísimo, digamos, en la historia de las explicaciones. Tal vez me expliqué mal, tal vez me refería como... No, y yo estoy vacilando, por supuesto. O sea, como que es falso, como que es tan evidente lo falso que es, pero, o sea, uno ve lo falso que es por esta perspectiva, pero estar metido en esa época sí fue un cambio radical y sí es bastante interesante. Claro. Y también tenemos que aprender a ver estas propuestas en su importancia, digamos. Sí, obviamente no se trata de recibirlo como si fuera una explicación eficiente. Se trata de ver cuál es el lugar que tiene tanto la explicación como su gesto explicativo en la historia del pensamiento también. Sí, claro. Y eso sí lo vuelve fascinante, ya verán. Bien, tengo que irme porque además tengo tanda a la 1. Por favor, piensen en la pregunta que les hice y cualquier cosa, si no me equivoco, todavía nos queda una atención a estudiantes ahora más tarde, ¿verdad? Entonces, podríamos vernos ahí, creo que sí. Y si no, entonces igual por correo electrónico o si no, también nos podemos ver el lunes. Sí, tenemos atención a estudiantes ahora a partir de las 5, por si tuvieran alguna duda que quisieran evacuar entonces. Y ¿Se puede volver a hacer la pregunta que dijo que quería que pensáramos, por favor? a propósito de si podemos explicar que el Aperon sea trascendente o inmanente, según lo habíamos visto ya en el curso. Perfecto. Muchas gracias, ¿Y profesor. lecturas para la siguiente clase o algo así? En el cronograma están, seguimos ahora, después de Tales y de Anaximandro, pasamos a Heráclito y a Parménides. Bien, tengan buen día, nos vemos y ha sido un placer. Chao. Bueno, nos Chao, vemos. profe. Gracias. Hasta luego.